Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El pasado 23 de junio los británicos decidieron dejar la Unión Europea a través de un referéndum, resultado que puso nerviosos a los mercados financieros internacionales. Tras el Brexit, sectores opositores a los tratados pusieron en duda su viabilidad y resultados. Ahí está la postura de Donald Trump, virtual candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, que ha dicho que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el peor acuerdo en la historia comercial del mundo. Para hablar de la importancia de los tratados de libre comercio, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el doctor Javier Navarrete, especialista en temas económicos, especialmente en comercio exterior. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Doctor Navarrete, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un honor. El tema de lo que serían los distintos, digamos, tratados y mecanismos de comercio exterior como mecanismos impulsores de crecimiento y desarrollo. Esto a partir pues, de los cuestionamientos que se han venido realizando por aquellos que dicen que este tipo de instrumentos lo que han hecho es empobrecer a determinadas sociedades. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos tratados? Bueno, yo considero que los tratados son algo importante en las relaciones que vivimos en un mundo globalizado. Por lo tanto, sabemos que hay tratados bilaterales, tratados trilaterales o globales, regionales. Creo que es importante en todos los tratados. ¿Por qué? Porque yo cedo, tú cedes, no se puede ganar llevarse todas las canicas. Sí es importante porque lo que se relaciona es sectores. En un sector se puede ganar, en otro se puede más o menos no ganar tanto, ¿no? Pero sí creo que definitivamente es importante todos los tratados de libre comercio, ¿no? Cuando se habla de estas economías integradas, de modelos de comercio, hay los que usted dice, sectores que finalmente terminan perdiendo. Estos sectores que pierden, ¿tienen posibilidades reales o la han tenido en los distintos tratados de libre comercio de incorporarse, de ser parte de la realidad en otro esquema, en otro modelo? ¿O son grupos que se quedan marginados y que son precisamente los que terminan generando presión sobre los propios tratados, sobre el libre comercio en general? Bueno, por ejemplo, en este caso, que si pudiéramos comentar algo del asunto del TTP, por ejemplo, vamos a decir, si pudiéramos hablar del TTP. ¿Qué significa el TTP? Pues un acuerdo de 12 países en los cuales lidera Estados Unidos, Transpacífico. Japón, exactamente, Estados Unidos, Japón, Canadá. Y bueno, podríamos decir que son los equipos grandes, los países fuertes de este tratado, ¿no? Sin embargo, hay países que la verdad son muy pequeñitos y que dentro de esta canasta de mercados realmente están desfavorables, ¿no? Podríamos poner el ejemplo, en el primer trimestre del año pasado, pues México hizo importaciones de Estados Unidos de 140,000 millones de dólares. Y luego le siguió Japón con 12,000 millones de dólares aproximadamente. Pero de ahí nos vamos a una escala impresionante con Brunei. Brunei solamente tuvo 7,000 dólares. No sé si con esto contesto un poquito tu respuesta, de que la verdad es muy difícil, realmente es muy difícil agrupar países todos de una misma categoría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí, salvo en ciertas regiones, como el caso del Tratado de Estados Unidos con la Unión Europea, ¿no? El Transpacífico. La época moderna, digamos, de los acuerdos comerciales parece haber empezado con nosotros, ¿sí? el Tratado de América del Norte, sí. Y de ahí se fue popularizando la idea de hacer acuerdos comerciales. De hecho, nosotros tenemos acuerdos con un montón de países, somos de los que más tenemos, pero da la impresión que en los últimos años esta vocación por el libre comercio a través de acuerdos se ha venido abajo, como que ha ido ganando, por ejemplo, la idea multilateral de la Organización Mundial de Comercio, y como que los acuerdos son cada vez menos atractivos. Solamente este del Transpacífico pues se ha vuelto importante en los últimos años, pero prácticamente no ha habido más. ¿Usted cree que estamos frente a una época en la cual el tema de los acuerdos comerciales se seguirá reduciendo o espera que haya un repunte en este tema? Bueno, aparte del Transpacífico está el transatlántico, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Europea. Yo pienso, por lo que más o menos he estudiado, que la tendencia es hacer tratados ya bilaterales, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma estaríamos hablando de tú a tú, de acuerdo a las fuerzas de cada país, ¿no?
Ya. Y en este tú a tú, ahora que el Reino Unido sale de la Unión Europea, pues como cuántos acuerdos comerciales va a tener que hacer. Bueno, ellos tendrán que hacer sus acuerdos bilaterales con cada uno de los países, de acuerdo a sus fortalezas, cediendo algunas condicionantes, y bueno, probablemente les vaya mejor, ¿no? Aunque las noticias del día de hoy nos refieren a la toma de posesión de la primer ministra, ahora actual primer ministra, la señora Theresa May, dice que el BRICS va y va, ¿no? Sin embargo, también se habla de que el día 5 de septiembre existe la posibilidad de otro nuevo referéndum para buscar la posibilidad de que el Brexit ya no vaya. ¿Sí? Más allá del comercio, los tratados de libre comercio abren una puerta para que las empresas y los sectores del país realmente compitan, se rocen con los mejores del mundo y en ese contexto se vuelvan más competitivas. La transformación de México desde que entramos al Tratado de Libre Comercio en ese contexto ha sido verdaderamente dramática. Hoy no podríamos tener la industria automotriz que tenemos si no hubiéramos entrado a un Tratado de Libre Comercio de esta naturaleza. Y en cierta manera, estas voces pues, que van en contra del comercio, en muchas ocasiones vienen de sectores que simplemente no han podido dar ese paso, que no pueden competir hoy por hoy, que se ven sobrepasados y que sin duda alguna pues no tienen un futuro muy ominoso si no hacen una verdadera reconversión hacia adentro. Evitar los tratados de libre comercio hacia adelante, y es un poco esta tendencia a la que se refiere Macario, ha disminuido la dinámica de crecimiento global de la economía en su conjunto. Y en ese sentido, el comercio exterior provee una fuente de crecimiento realmente muy importantes para los países que abrazan, no para los países autárquicos. Eso simplemente se niegan a entrar en esta corriente. ¿Cómo ve ese proceso de impacto de libre comercio o de la falta de libre comercio en los próximos años sobre la dinámica de crecimiento mundial? Bueno, yo considero que algo muy importante es el hecho de que países como el nuestro deben de dejar esa parte de ser exportadores tradicionales de commodities, ¿no? Simplemente productos de agrícolas o ganaderos. Sí, petróleo. Petróleo, ¿no? Ahorita podemos hacer un ladito el petróleo porque ya no es la fuente principal de los ingresos de México. Sin embargo, lo que aquí significaría es que nuestro gobierno, junto con los industriales, junto con los productores, se abocaran a hacer más atractivo un cambio, un nuevo modelo de darle valor agregado a los productos. Ya no van a dar guayaba pura, sino mermelada de guayaba, polo de guayaba. ¿Para qué? Pues para que no mandemos nosotros exactamente el producto materia prima y nos lo regresen ya industrializado, lo cual implica un costo totalmente desfavorable para nuestras importaciones y exportaciones. La otra queja que normalmente se esgrime en contra de los tratados de libre comercio es que se cae el empleo. Y se cae el empleo de manera dramática. Ese es cuando menos el argumento falaz, sin duda alguna, que utiliza Donald Trump, de que en Estados Unidos no se han generado empleos necesarios y suficientes y que todos esos empleos se han ido a los países con los que tiene tratado de libre comercio, especialmente México. Bueno, específicamente siempre se ha hablado que el Tratado de Libre Comercio, los productores, la gente que se dedica a las exportaciones, siempre son los sueldos mejor pagados para sus empleados. Si hay crecimiento, lógicamente, como le comentaba yo al señor Esquetino, no todos podemos ganar. Es muy difícil que en esta contienda pues todo el mundo avance en la misma proporción, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lógicamente, diversificar productos y diversificar mercados como una de las leyes del comercio exterior, ¿no? Los tratados, en este caso, el famoso TTP, bueno, sí nos está abriendo esas oportunidades de penetrar a otros mercados con los cuales casi no tenemos nosotros acceso, como Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, y algunos países, Vietnam, que tenemos muy poco comercio con ellos. Sin embargo, aquí viene la problemática que nos va a presentar en un momento dado, el hecho de que Vietnam, vamos a poner el ejemplo, que Vietnam ya se está incorporando a este tratado, cuando penetre a los Estados Unidos, ellos son fuertes productores de textiles. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, pues van a tener las facilidades de poder entrar a un mercado, como es el mercado norteamericano, con
buenas ventajas, bastante ventajas en calidades, en precios, en volúmenes. ¿Y qué va a pasar con nuestro mercado, que es Estados Unidos, ¿no? Con el cual todos sabemos que tenemos un 82-83% de comercio con Estados Unidos? Cuando ellos entren, ¿qué va a pasar? Bueno, pues van a disminuir las exportaciones mexicanas de textiles. Eso se va a dar como una penetración también importante, claro, de producto textil vietnamita a nuestro país. Claro, por supuesto, sí. Ahí el punto fundamental, y yo creo que es en donde se están centrando todas las discusiones, es la legalidad del comercio exterior. Si vienen con dumping o no vienen con dumping, porque esa parte va a ser crucial de ahora en adelante, y con la velocidad con la que puedan reaccionar las autoridades mexicanas para igualar las condiciones. Yo creo que nadie tiene duda de que el comercio ha sido muy bueno para nuestro país, pero la desigualdad en términos del trato y las trampas que se puedan hacer en el camino, ahí sí, sin duda alguna, hay ciertos sectores que han sido muy afectados, y uno de ellos precisamente puede ser el textil. El textil y zapatero, que son fuertes. ¿Por qué? Por la presencia de productos asiáticos, básicamente, ¿no? En una reunión que tuvimos hace ya más de 4 o 5 años, donde estaba el Gabinete de Comercio Exterior, el Gabinete de Comercio, se le planteó al señor secretario, ¿no?, que por qué no se hacía un tratado de libre comercio con China. Y dijo, no, ¿cómo con China? Es imposible que hagamos si así ya de por sí están adentro. No, señores, que tener el tratado va a buscar la manera de regular, ¿no? No es lo mismo que entren con contrabando documentado, contrabando simple, sino que vamos a regularlo, vamos a establecer una relación, porque además todo el mundo lo sabe, los chinos están en presencia en nuestra casa, ¿no? Nosotros traemos productos, nuestras computadoras, nuestras laptops, todo tenemos productos chinos. Y mucha gente dice, no, es que yo no compro en el mercado informal. Dentro de las grandes tiendas de comerciales aquí en México, son fuertes importadoras de productos chinos que a su vez nos los trasladan a nosotros el consumidor, ¿no? Ahora, la mayor parte del comercio internacional ahora, y sobre todo en el caso de México, es un comercio que ocurre entre empresas, es decir, una empresa tiene parte de su producción en México, parte en China, parte en Estados Unidos. Entonces, a final de cuentas, pues no estamos usando productos chinos, estamos usando productos que vienen de la industria mundial, digámoslo así, de forma que el comercio es el que va a mover juntas a todas las industrias, la mexicana, la estadounidense, la china, y esto a veces como que se pierde, ¿no?, en las discusiones. ¿Usted percibe esta integración industrial como un proceso que va a seguir moviéndose en esa dirección? Sí, definitivamente, vaya, es eso, en que la parte de empresarial, como usted bien lo dice, se maneja empresa a empresa. Básicamente los comercios son así. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿O qué es lo que se tiene que tratar de hacer? Es participar ya a través de una cadena productiva donde los empresarios mexicanos tengan una cadena, exactamente tal como se dice, en donde participen muchísimos y que al final salga un producto más elaborado, con mayor fuerza, más integrado, de mejor calidad, a mejores precios. Señor Schettino, déjeme decirle una cosa que parece un poco increíble. Si nosotros buscáramos más o menos seguir algo del modelo chino, en el aspecto de sus utilidades, cuando yo lo platico en algunos foros o con algunas personas y le comento esto, se quedan extrañados. La utilidad neta de los chinos es el 3%. Cuando uno se lo plantea a una persona, el señor Ezra, dice, ¿cómo? ¿3%? ¿Trabajan por el 3%? Sí, lo que sucede es que los señores venden 20 millones de piezas, sacan luego el cablecito y venden otros 20 millones y luego sacan el aparato. Es el volumen lo que venden. Claro, entonces venden 20 millones muchas veces, ¿no? Nosotros vendemos 30,000 piezas. Bueno, pues ahí está el tema del comercio exterior. Doctor Javier Navarrete, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. No, hombre, yo les agradezco a ustedes la invitación, ha sido un gusto y un honor compartir con ustedes esta noche. Gracias, vámonos a una pausa. Gracias. Esto es Dinero y Poder.
Aunque digan lo contrario, los aspirantes presidenciales comenzaron sus campañas desde mucho antes de las elecciones estatales del 5 de junio. En el PAN la disputa es entre tres: Margarita Zavala, la ex primera dama, Ricardo Anaya, el actual presidente del partido, y Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. Pronto tendrán que decidir porque el PRI aún pues no tiene candidato, pero ya tiene todo listo para empezar a armar lo que sería su contienda interna. Por el lado de la izquierda, pues está la fuerte presencia de López Obrador y pues al interior del PRD todavía la disputa por lo que sería pues una candidatura de Miguel Ángel Mancera por un lado, o la posibilidad de ir en alianza con el Partido Acción Nacional. Creo que uno de los puntos fundamentales aquí es entrar en lo que sería el Partido Acción Nacional como la disputa interna. Creo que es un punto fundamental en donde ahí tenemos pues básicamente tres líneas, ¿no? Un presidente de partido ganador, alguien que pues recordemos llega al partido proveniente del Congreso, de haber hecho en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados un trabajo muy bueno a la hora de la negociación política al inicio del sexenio, y después, pues de ahí en los entretelones de la salida de la disputa entre Gustavo Madero y los calderonistas, se cuela ahí, aparece como alguien que pues originalmente era uno de los brazos de Gustavo Madero y termina convirtiéndose por su propio proyecto en alguien capaz de resolver, diría yo, limar asperezas, convertirse en un elemento de confiabilidad para maderistas, para calderonistas, para todos aquellos que de alguna forma formaban el partido, y creo que finalmente su actuación principal la tiene en la elección del pasado 5 de junio, en donde pues consigue hacer que toda esa derrota del 2012 desaparezca, que las divisiones internas en Acción Nacional también hagan lo propio, y finalmente se convierte en el gran ganador con 7 gubernaturas en la bolsa y saliendo como alguien que pudo unificar al partido y además ganar. En ese sentido le quita pues el triunfo al propio Moreno Valle, que gana en Puebla con su propio candidato, pero que no le llega al triunfo del propio Anaya, y Margarita Zavala, que sigue teniendo un importante peso, pero que pues no está en ese momento en este escenario. Ahí está Acción Nacional, Macario. Sí, creo que ahí es donde tenemos en este momento una disputa más clara por la candidatura. En el PRI todavía falta un rato para que se acomoden las cosas, y creo que en el PAN pues lo que convendría es definir ventajas y desventajas de cada uno de los tres candidatos. Creo que Ricardo Anaya, como bien decías, tiene la virtud de haber consolidado al PAN para llevar a una contienda en la cual gana una gran cantidad de gubernaturas. Esto pues no lo habían logrado nunca antes, esto es muy importante. Histórico, que es la palabra que les gusta utilizar. Sí, histórico. Sí, es histórico. Cuando no ha pasado nunca es histórico. La mayor cantidad de gubernaturas que gana Acción Nacional en una sola fecha, pero además ocurre después de que el PAN pierde la presidencia en 2012, y como resultado de ello se hace una grieta muy fuerte al interior de Acción Nacional. La virtud que tiene Anaya es que logra cerrarla y logran ir juntos a la elección, y por eso ganan. Y esto es muy importante porque esa gran grieta de 2012 tiene su origen en Felipe Calderón. Él es el que rompe al partido en su ánimo de no querer que la candidata fuera Josefina Vázquez Mota y luego prácticamente destruirle la campaña. Y que fuera Cordero era lo que Sí, quería. él quería Cordero o cualquier otro, pero no quería a Josefina. Pues ahora me sorprende que estén tan interesados en tener una candidata mujer, no porque sea mujer, sino porque ellos dicen eso. Si querían una candidata mujer que ganara la presidencia, pues tenían a Josefina, y el mismo Felipe fue el que se encargó de que esto no ocurriera. Entonces me parece un poco extraño lo que están haciendo hoy, pero pues así es la política. Y fuera de eso, Margarita Zavala, pues creo que tiene una presencia interesante. A mucha gente le parece una buena candidata, pero no tiene una trayectoria de administración pública muy amplia, que digamos, ha sido diputada, pero no ha tenido un trabajo administrativo, que es justamente en donde Moreno Valle sí tiene una gran experiencia, pues, gobernador, no es cualquier cosa. Sin embargo, la gran desventaja de Moreno Valle es que él no es panista de tradición, él más bien viene del PRI, y pues muchas de su perspectiva no es cercana a lo que piensa la mayor parte de Acción Nacional. Finalmente, muy importante, el candidato de Acción Nacional lo define Acción Nacional, no los simpatizantes o gente que le parezca interesante. O el Son ellos, o el presidente del partido
partido o en su momento incluso su propio presidente de la República. Hay que recordar ahí, Ernesto, que ni Vicente Fox fue nombrado, digamos, por internamente, él aparece como el candidato que rebasa les todo el ganó mundo, la asamblea, les digamos. gana la asamblea, se las quita a lo que era la dirección. Pero tampoco Vicente pudo Fox trata de decidir. imponer a Santiago Krill Y no y la pudo pierde, ganar. ponen a Felipe Calderón. Felipe Calderón quiere imponer a Ernesto Cordero, se la ganan pierde. y ponen a Josefina Vázquez Mota, pierden, y ahí la verdad es que sí se da un partido en donde los grupos de poder Adentro. internos, pues en Siguen función de manteniendo. cuestiones electorales, tienen la palabra, ¿no? Y yo creo que los resultados postelectorales al interior de los propios panistas son realmente muy interesantes. A la pregunta directa, ¿quién le gustaría a usted que fuera su candidato entre panistas? Ya hay una ventaja bastante clara de Ricardo Anaya. Antes de las elecciones no se daba esa ventaja, la ventaja la tenía Margarita, y en ese contexto sí podemos decir que estas elecciones pues, nos arroja tres grandes perdedores. Evidentemente el PRI es el gran perdedor. El segundo gran perdedor es Margarita, porque Margarita ya llevaba una trayectoria muy clara de decir, frente a esta nomenclatura del PAN, que es la que define los candidatos, No había otra. no había de otra, ahora ya hay de otra. Y el tercer gran perdedor es López Obrador, porque a final de cuentas otro de los logros que tuvo Ricardo Anaya en términos de esta consolidación del PAN fue que el voto de oposición no se haya ido masivamente a la izquierda y especialmente a López Obrador. Se fue masivamente al PAN y tuvo una victoria en 7 estados, pues que difícil. No es cualquier cosa. Prácticamente el 50% de la población recuperado en términos electorales y en términos de dinero, porque una cantidad importantísima de las participaciones federales van a estados en donde hoy el PAN tiene ese poder pues de gobernar, pero también económico. Eso sí se los dejan más o menos decentes, porque ya ves que Veracruz y Quintana Roo y probablemente Chihuahua se los dejen medio quebrados, pero bueno, está todavía eso en proceso. Yo creo que todos van a estar quebrados, ¿eh? No te preocupes, no importa si lo hicieron bien o mal. No hay gran diferencia. Es bien importante recordar esto de que el PAN decide su candidatura a través de procesos internos, en donde las mayorías en el Consejo del PAN son muy importantes. Esto vale la pena recordarlo porque esa es la razón por la cual Felipe Calderón no pudo imponer candidatos. Su familia, su grupo político ha controlado tradicionalmente alrededor de un 30% del partido. Logró jalar un poco más en la contienda contra Santiago Krill, especialmente porque dividieron los estados para la votación y el apoyo que tuvo del gobernador de Yucatán en aquel entonces es lo que cambia las cosas y le da una dinámica a su favor en contra de Santiago y por eso gana la candidatura, pero Felipe Calderón tiene, creo yo, 30% de Acción Nacional, no tiene el 100, no tiene el 60, entonces no pueden imponer la candidatura de Margarita, la tienen que ganar al interior y como bien acaba de decir Ernesto, después del triunfo del 5 de junio, pues ya se ve cuesta arriba porque Ricardo Anaya logró precisamente juntar a todos en unas elecciones en donde fueron exitosos, entonces ya mostró que la unidad funciona, ya mostró que la unidad les permite cachar todo este voto de enojo contra el gobierno actual, pues entonces me parece que se está enfilando bien, pero bueno, ellos van a decidir. No, y el cuarto perdedor también es Rafael Moreno Valle, porque él tenía una apuesta muy clara para emparejarse con Margarita en algún momento. Yo creo que ahorita ya la tiene. Ya se emparejó con Margarita, pero en segundo lugar. Anaya es, digamos, en este momento la gran figura. Y frente a esto tienes todo el resto de la estructura debatiéndose en situaciones, digamos, de imagen de perdedores, le llamaría yo, que sería el tema del PRI ahora con Enrique Ochoa intentando reorganizar el propio partido de la Revolución Democrática en esta pues, también modelo interno de tratar de definir alianzas, estrategias, etcétera. Creo que de una o de otra manera las candidaturas tanto del PRI como de la izquierda, salvo el caso, por supuesto, de López Obrador, se sitúan en el terreno de los negativos, o sea, en el terreno de cómo le hacemos para superar una imagen que nos está golpeando, una imagen que va en contra de lo que hoy tenemos, para tratar de encaminarnos como una opción real, buena, capaz de competir. Esto lo tiene tanto el PRI como lo tiene el propio PRD y bueno, por supuesto, ahí la figura de Morena intentando cachar precisamente este tema de los índices negativos. Bueno, los negativos los tienen todos. Morena tiene un índice de negativos muy grande. Muy grande. Lo que pasa es que ahí no deciden candidatos. Esa es la diferencia, ¿no? Porque ya tienen su candidato. Incluso el Partido
puede desaparecer, el candidato va a seguir, entonces no es tan importante. En los otros partidos sí pesa, y creo que lo más importante para este proceso va a ser la elección del Estado de México. Sí. En estos días se tiene que decidir, por ejemplo, quién es la nueva mesa directiva de Acción Nacional en ese estado, y esto es fundamental para las alianzas, y lo mismo ocurre en la gran disputa al interior del PRD entre las dos fuerzas más grandes, Nueva Izquierda y Alianza Democrática Nacional, que esta segunda fuerza tiene su asiento en el Estado de México, y ellos son los que se han opuesto a las alianzas en todas partes. A veces actúan demasiado cerca de lo que el presidente Peña Nieto piensa, y esto ha llevado a muchos a tener dudas al respecto, y en el Estado de México ellos estarían bloqueando la alianza posiblemente. Entonces, esa va a ser ahorita el gran proceso, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que estar viendo en las próximas semanas, porque ahí van a determinar mucho en qué dirección se mueve. Si el PRI pierde Estado de México, es prácticamente imposible que mantenga la presidencia, pero si el PRI gana Estado de México, eso no le ayuda mucho. Es decir, ahorita realmente ya están del lado negativo, ¿no? Sí. Y en estas dos fases o dos peldaños, el 2017 se vuelve crucial para el propio PRI, y Enrique Ochoa tiene esta titánica labor de sacar un gobernador o un candidato a gobernador entre pues, dos grandes bandos, los peñistas contra los no peñistas. Y va a ser muy complicado unificar al PRI en una elección trascendente para ganar el 2018 en esta contienda que ya es bastante evidente. Al día siguiente de la elección hubo varias voces priistas que decían con Enrique Ochoa no vamos a ganar el 2018, y la cargada diciendo no, con Enrique Ochoa ahora sí vamos a ganar el 2018. Pero la prueba de fuego es el 2017, es ver si este PRI, con este nuevo presidente del PRI, puede conciliar estos dos grandes intereses y ganar una elección definitiva. Pero más que candidato a gobernador de Estado de México del PRI, creo que va a ser candidata a gobernadora de parte de este partido. Correcto. He escuchado más a las candidatas. Por la figura que hablan tanto de Carolina Monroy del Mazo y la senadora, ¿no? La actual secretaria de Educación. Exactamente. Del Estado de México. Te diría, ahí están pues digamos la disputa interna, y otro elemento fundamental que te diría yo, el control de los gobernadores. Si el PRI puede llegar a controlar a sus gobernadores o meterlos por lo menos al orden, tendrá alguna opción. De lo contrario, cosa que no se dio en esta última elección. No se dio exactamente. Un desastre. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted la economía de los Estados Unidos, la economía de China, el tema, por supuesto, de la Gran Bretaña, Unión Europea, estos modelos económicos que se resquebrajan en los últimos días y que terminan generando un enorme interrogante sobre la capacidad de crecimiento de todo el planeta. Esto es Dinero y Poder. Las economías más fuertes a nivel mundial, la de China y los Estados Unidos, han tenido repuntes, pero mucho menores a lo esperado. En el primer semestre de 2016, la economía norteamericana creció 1.1%, el doble de lo estimado en un principio, debido a un menor freno del comercio exterior. Por su parte, China registra, se supone, un crecimiento de alrededor de 6.6% en los primeros 6 meses del año, lo que contribuye a una mayor incertidumbre, porque no sabemos si el dato es real o no es real. Ese es el gran problema que tenemos con China. Porque pues ahí está, ¿no? Ahí platicábamos con el especialista en comercio exterior sobre el tema de los chinos, y el grave problema que se tiene, insistimos ahí, es que es otra vez esta idea de que los datos que se generan en economías más que cerradas, autocráticas, con gobiernos de esta naturaleza en un modelo globalizador, te llevan a dudar de que lo que se está dando como información es real. Aquí lo raro, Macario, es que los mercados económicos, los mercados en general, los económicos, los mercados financieros más bien, tienes razón, son los que le creen y de repente empiezan a funcionar a partir de esto. A ver, no le creen. La razón por la cual estamos en un proceso de fortalecimiento del dólar desde justamente hace 2 años es porque ya nadie le cree a China. Entonces, lo que ha estado ocurriendo es que todo el mundo se está moviendo a Estados Unidos, porque es la economía más grande del mundo y va a seguirlo siendo por un buen rato. Y esto es lo que ha hecho que el dólar sea muy fuerte, por eso se nos devaluó el peso, por eso se ajustaron casi todas las monedas del mundo y por eso se hundieron los precios de las materias primas. Entonces, yo creo que ya todo el mundo está claro que China no está creciendo a este ritmo. Si creciera al 6%, Brasil estaría creciendo, Chile estaría vendiendo cobre, nosotros venderíamos petróleo a $80 y no a
40. Entonces, y el mundo entero estaría creciendo. Sí, exactamente. Entonces es cuento, sí. ¿no? La contribución de China al crecimiento mundial durante la última década sí fue real, sí fue enorme, y era, yo diría, perfectamente compatible con los indicadores coincidentes que realiza la OCDE respecto de China. No tienen nada que ver con las cuentas nacionales que nos presenta China y sus tasas de crecimiento. Esos indicadores hoy nos dicen que China decreció su demanda de productos internacionales en 1%. Fertilizantes, mineral de hierro, cobre, productos básicos como pollo. Por eso está Brasil como está, por eso Chile está como está. Y sin duda alguna, en este 2016 sí está teniendo una tasa de crecimiento positiva, pero de 0.5%, no de 6.6%. Nadie cree esa cifra. En ese contexto sí es evidente pues, que todos los mercados financieros sí se han volteado a favor del dólar, pero no necesariamente quiere decir eso que están esperando una dinámica de crecimiento muy interesante de Estados Unidos tampoco. La desaceleración que caiga, ¿no? es exactamente que crezca mucho menos de lo que ha venido creciendo. Eso sí está descontado por todos los mercados, pero ya es un fenómeno generalizado. Es China, es Estados Unidos, es Europa. Con esta patada adicional del Brexit, pues va a empezar a tambalear también, y bueno, no se diga América Latina, que tiene la peor tasa de crecimiento de todas las regiones del mundo. Fíjate, nuestro miserable 2.2, es una maravilla en este momento, ¿no? Pues es el más grande de todos los países grandes de América Latina, de todos los países europeos, incluso más grande que Estados Unidos ahorita, y dadas las cifras que estamos analizando, más grande que China, de verdad, sí, ¿no? sí. Entonces, De veras. no estamos tan mal en eso. Evidentemente quisiéramos crecer más rápido y todo lo que uno quiera, pero nuestro gran cliente, que es Estados Unidos, ha estado teniendo dificultades específicamente en materia industrial, que es donde nos conectamos. También lo comentábamos en el bloque con el especialista en comercio exterior, cómo las industrias se vuelven industrias de bloque. Ya no hay una industria mexicana y una estadounidense, hay una norteamericana, y esa parte de la economía estadounidense es la del problema. No se mueve. En Estados Unidos siguen vendiendo, siguen funcionando los servicios, pero las manufacturas, la industria se va moviendo muy despacio, y es al que nosotros le exportamos. Ahorita en México, de hecho, nos ha pasado lo mismo. Si los amigos del auditorio ven el comportamiento de la economía del último año, pues todo ha sido comercio y servicios, la industria ha estado abajo, y la razón de eso otra vez es el dólar fuerte. Entonces, bueno, pues así son los procesos económicos, ¿no? ¿Quién es nuestro principal cliente en Estados Unidos? Se llama Texas. Texas es un estado industrial muy vinculado a la parte petrolera y demanda prácticamente 25% del total de nuestras exportaciones. De 400 mil millones de dólares que exportamos, 100 mil millones de dólares van a Texas. Iban, porque ya nomás son 80 mil millones de dólares lo que va a Texas. Y si tú ves la dinámica de crecimiento de Texas, Estados Unidos sí está creciendo al 1.1, pues Texas está decreciendo al 1,5%. Entonces, no es monolítico Estados Unidos, lo hemos platicado varias veces. La costa este, la costa oeste, sí están teniendo una tasa de crecimiento que compensan esa caída industrial con comercio y con servicios, igualito que nosotros. Lástima, porque nosotros tendríamos, somos el mayor exportador a Texas. Exportamos 3 veces más que los chinos a Texas, pero exportamos una tercera parte de lo que los chinos exportan a la costa oeste y a la costa este de Estados Unidos. Pero en realidad nos ha ido bien también en eso. Es decir, el fortalecimiento del dólar ha hecho que Estados Unidos no pueda exportar. Como no puede exportar, pues compra menos, y han estado cayendo sus importaciones a un ritmo de más o menos 60 mil millones de dólares por trimestre. De esos 60 mil millones de dólares, México prácticamente no ha perdido nada. La gran pérdida la ha agarrado China, la ha tomado Canadá, países europeos. Nosotros no hemos caído en nuestras exportaciones a Estados Unidos, pero no crecemos. Entonces, cuando uno ve las cifras, pues es más o menos lo mismo hoy que lo que exportábamos en 2014, y pues se siente feo. Volteen a ver lo que hace China, entonces van a decir, bota, qué bien estamos, ¿no? Además, comparativamente, o Canadá, ¿no? Y en medio de esto aparece, por supuesto, esta estrategia china de pues calentar el escenario internacional. Hace una semana aparecía pues esta decisión también en la Corte Internacional de la Haya de pues empezar a dictaminar sobre soberanía del mar territorial chino. Y hay disputas que se tienen con Japón, hay toda una serie de conflictos en relación a la propiedad tanto de la explotación misma del mar en China, en la zona de China, Japón, Corea como tal,
y que incluso islas que están ahí en disputas desde hace mucho tiempo que parecía no tenían ninguna importancia y de repente, desde hace un par de años, cuando comienza precisamente ese tipo de conflictos, empieza a volver con el tema tanto de Corea como de Japón y la relación con China a generarse una situación de tensión enorme, tanto por el tema Norcorea y el tema balístico nuclear, como por disputas entre Japón y China por posesión de determinados territorios, en algo que suena muy raro, digamos, en un momento en donde parecía que esto estaba totalmente subsanado. Sí, la declaración o el fallo de la Corte de la Haya es con respecto al archipiélago de las Islas Spratly. Es un archipiélago realmente de rocas, no son ni islas, la más grande no llega a 50 hectáreas. Están a 200 millas de Filipinas y a 1000 millas de China. Sin embargo, más grande que el Estadio Azteca. China dice que es de ellos, aunque esté a 1000 millas de distancia. Y lo mismo ha ocurrido con otro archipiélago, el que está cerca de Japón, que se llama Senkaku, para los japoneses Diaoyu le llaman los chinos, y ellos insisten que es de ellos. Aquí hay un problema bastante importante. Las leyes internacionales del mar indican que los países tienen una franja de 12 millas de control territorial suyo y luego 200 millas para explotación económica. China aquí lo que quiere son 1000 millas, pero no para explotación económica. Eso es lo que todo el mundo ha dicho, que es un asunto de petróleo. No es cierto. En mi opinión, lo que quieren es cerrar el mar del sur de China. Ellos están peleando al mismo tiempo el archipiélago Paracel, ese lo pelean con Vietnam, ya prácticamente lo agarraron, que está, digamos, en la parte noroeste del mar del sur de China, y en el sureste está el archipiélago Spratly. En un triángulo con estos dos hay un pequeño montecito que se llama Scarborough, que también quieren controlar los chinos. Si lo logran, cierran el paso hacia el estrecho de Malaca. Por el estrecho de Malaca pasa el 50% del comercio mundial, es toda la conexión entre China, Corea y Japón de un lado y del otro lado India, Medio Oriente y Europa. Si logran hacer eso, Estados Unidos deja de ser el país hegemónico. Entonces Estados Unidos no puede permitir eso. En consecuencia, si China insiste en quedarse ahí, creo que Estados Unidos ya va a proceder, y creo que lo que hicieron al enviar esta cosa a La Haya es quitarle cualquier argumento legal a China para entonces poderse pelear en serio. Entonces, si los amigos del auditorio no tienen inconveniente, yo sugiero que vayan consiguiendo palomitas, porque esto se va a poner muy interesante y hay que estar preparado para estarlo viendo. ¿Por qué palomitas? Pues para estar comiendo. Pues sí, yo sé, pero es equivalente a tener un estrecho, el de Suez, por una parte, o el canal de Panamá, ahí, puesto ahí, porque por ahí circula específicamente toda la mercancía. No está nada fácil, la verdad sí pueden salir chispas de ese asunto, y si lo complicas con la presencia rusa, híjole, y a ver qué decide. Y eso es parte de lo que le da precisamente al señor Donald Trump en los Estados Unidos la argumentación de la amenaza china, y que le pega, o sea, le genera argumentos importantes dentro del electorado norteamericano, porque además del tema económico, que bueno, por supuesto, en una lectura muy simplista, está el tema de la amenaza o lo que podría representar la amenaza china, y eso es un elemento también a tomar en cuenta para la elección de noviembre. Sí, de hecho, en marzo pasado el presidente Obama, platicando con Xi Jinping, le dijo este monte Scarborough está fuera de límites, si se llegan a instalar ahí vamos a tener problemas, y los chinos se movieron, pero ahorita creo que el asunto es bastante más serio. Si el presidente Obama no toma una decisión clara con respecto a esto, yo creo que efectivamente Donald Trump va a decir, Obama es débil, la señora Clinton es débil, y lo que hay que hacer es enfrentarlo. Y va a conseguir votos, va a conseguir votos, y es un problema. Desafortunadamente sí, y se van cerrando las brechas poquito a poquito, pero bueno, así son las contiendas en los Estados Unidos. Y bueno, hay que tomar en cuenta en este escenario que estábamos hablando de finalmente las dos economías, que la gran apuesta para México está en la recuperación de la economía norteamericana en el corto plazo. Sí, una economía que hemos visto los últimos datos de las últimas semanas, una economía que sigue creciendo, sigue generando empleos, de una o de otra manera se convierte Estados Unidos en la gran apuesta para la economía mexicana, para la recuperación incluso de aquellos espacios en los que nos
vimos atorados en los últimos días. Y no, creo que no hay a quién más irle, ¿no? No hay Europa otro. no se mueve, China se cae, pues Allí están vámonos los con Estados estos, ¿no? Unidos Pues sí. y los norteamericanos que tienen posibilidades finalmente de Y salir. esa es la principal amenaza de Trump. Sí. Que la Que economía pare la funcione. economía estadounidense. Sí, entonces no hay posibilidad. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema específicamente de energéticos, precio del petróleo que parece repunta y de repente otra vez para abajo. Esto es Dinero y Poder. Los últimos días, la incertidumbre internacional ha tenido a los precios del petróleo en un sube y baja constante. La semana pasada registraron niveles récord impulsados por datos que anticipan un crecimiento de la demanda de crudo para el próximo 2017. La OPEP previó que habrá un aumento de 1.22% en el consumo mundial y también que el exceso de oferta que hay desde 2014 se acabará. Precios del petróleo que, pues, creo que aquellos que pronostican sobre hasta dónde llegará o cuánto subirá o bajará, no tienen ni idea de lo que va a suceder. De repente aparecen datos de inventarios petroleros en Estados Unidos que se caen y te hacen subir el precio del petróleo arriba de los $50 el barril, el WTI o el Brent del Mar del Norte. Llegan ahí, se mantienen por un tiempo, pero cualquier noticia, cualquier evento mínimo que tenga que ver con una caída económica, ya no digamos el tema del Brexit, que hay que recordar que finalmente pues las bolsas se recuperaron bastante después de lo que ahí sucedió, pero en el tema petrolero parecería ser que la idea es muy clara, estamos entre los 48 y los $52 el barril, porque eso es lo que se está simplemente utilizando como materia prima por parte de los grandes países, los grandes consumidores, y por donde le muevan, no nos moveremos de ahí en un buen rato. La verdad es que ya hay bien poca gente a la quien creerle en términos de analistas que le entienden al sector energético. Acabo de leer hace un par de días dos de los más serios, uno con argumentos muy sólidos diciendo que precisamente por el exceso de demanda y el crecimiento que viene hacia adelante, el petróleo puede llegar a niveles de $70 por barril hacia el final de este año. Y otro también muy serio, argumentando que no, que la verdad es que China no está creciendo y que hay una falta todavía de demanda muy importante energética y que el exceso de oferta, dado lo que están haciendo los árabes, pues puede inundar los mercados en el momento que ellos quieran y plantea el mismo precio del petróleo a $22 por barril para el cierre del año. Con esa brecha, Ezra, la verdad es que uno puede armar el argumento que uno quiera. Lo cierto es que hoy por hoy hay suficiente petróleo en el mundo para abastecer 6 meses de manera consecutiva. Todos los tanques están llenos a nivel internacional. De hecho, todavía hay petroleros flotando en el mar y no saben dónde dejarlo. No hay suficiente demanda y por eso los precios del petróleo tienen este vaivén diario y cotidiano. Además de las reservas que han generado pues, los propios Estados Unidos, que tienen las reservas energéticas de petróleo más importantes del mundo y que en el momento que quieran las pueden también voltear al mercado instantáneamente. Es una verdadera incógnita. Yo creo que lo más conservador en este momento no es proyectar un precio bajo o más bajo del petróleo, sino exactamente donde está, en los niveles entre 45 y $50 por barril para los próximos 6 meses y difícilmente cambiará dadas las circunstancias de crecimiento internacional durante todo el 2017. Y muy probablemente por un buen rato más. Creo que lo que hay que tratar de usar como referencia para ver qué va a pasar con el precio es la demanda de petróleo. Por el lado de la oferta no hay ningún problema. Hay muchísimo petróleo disponible. En Arabia Saudita pueden producir hasta 12 millones de barriles diarios. Estados Unidos ya está cerca de poder producir esa misma cantidad. Rusia produce 10 millones. Irán puede producir hasta 4. Irak puede producir 3. Entonces hay petróleo abundante. Entonces el problema es la demanda. ¿Qué ocurre con la demanda? Los países desarrollados están siendo cada año más eficientes en el uso de energía en al menos 2%. Esto significa que si sus economías crecen menos de 2%, entonces el resultado neto es que consumen menos energía. Y este menor consumo de energía implica menos petróleo. Entonces, las grandes economías del mundo están consumiendo menos petróleo desde hace 10 años. No nos dábamos cuenta de eso por China. El gran crecimiento de China era un jalón de petróleo inmenso porque son muy ineficientes, pero como ahora no crecen, entonces pues no hay demanda. Yo no sé si el especialista al que se refería Ernesto, el serio, el que pone el precio alto, suponía que los datos de China de crecimiento son reales, ¿no? claro. No, o sea, si los tienes al 6%, sí, o sea, todo el pues mundo sí. tiene que usar
dar información de los demás, entonces él debe ver 6%, hace sus multiplicaciones y dice, pues la demanda va a crecer, pero en realidad China no está creciendo al 6, sino al 0, entonces pues no crece la demanda. El otro país que es peor todavía que China en materia de eficiencia energética es Brasil. Brasil no solamente es ineficiente, sino que cada vez que su economía crece, se hace más ineficiente todavía. Es el único país que va en esa dirección, todos los demás nos hacemos eficientes conforme la economía se desarrolla, Brasil es al revés. ¿Pero por qué? A ver. Porque son extraordinariamente ineficientes y en consecuencia es un cuello de botella. En el momento que necesitan más energía, tienen que usar, digamos, sobre el espacio donde ya no puedes ahorrar. Y entonces se te va el precio a las nubes, ¿no? Ese es el problema. Y tienen muy pocos avances también en materia de regulación y legislativa. Entonces, pues las industrias, ¿por qué tecnología optan? Por la más barata, no por la más eficiente desde el punto de vista de materia energética. En México tenemos una camisa de fuerza brutal a la cual se han resistido muchos sectores de la economía mexicana porque estamos cumpliendo más allá de lo que los propios países industrializados están cumpliendo en materia de legislación, no en la realidad todavía. Pero bien, vamos en un sentido, yo te diría, correcto desde el punto de vista de consumo energético, nos va a tomar bastantes años y sí estamos contribuyendo a que la demanda baje. Lo vemos en cosas tan cotidianas como los coches híbridos que empiezan a circular cada vez con mayor intensidad en nuestro país, no solamente en el Distrito Federal, el 70% de la demanda de coches híbridos en México se realiza en otras partes fuera del Distrito Federal. Eso quiere decir que no nada más es la coyuntura, pero sobre todo en materia industrial. Hay unas restricciones brutales para todos los sectores de actividad de la economía mexicana de tu consumo de hidrocarburos en general y de las emisiones que realizas. Y lo que ha realizado últimamente Comisión Federal de Electricidad y la propia Secretaría de Energía en subastas de electricidad para generar energías limpias. Correcto. Y todo esto te genera modelos cada vez mucho más, tanto limpios como de mayor eficiencia y menores costos en general. Exactamente, y eso lo que implica es que en el futuro previsible la demanda de energía no va a crecer, se va a ir achicando, a menos que las economías más grandes del mundo de pronto crezcan muy rápido, Europa y Estados Unidos fundamentalmente. Esto no va a pasar tampoco, es decir, Europa no va a crecer al 3%, pues yo creo que en al menos 10 años. Estados Unidos puede crecer arriba de 3%, pero pues si Europa crece al 1 y Estados Unidos crece al 3, el promedio es 2%, eso significa no hay más demanda energética, así que yo creo que podemos pensar en el precio que decía Ernesto, 45, 50 dólares de referencia por 15 años. Ahora, esto le da en la torre verdaderamente a lo que serían estas inversiones petroleras, toda esta visión que se tenía para el gas de lutitas, petróleo, inversiones pues basadas en precios arriba de los 50. Esto se termina. No necesariamente, la verdad es que... O inversiones a largo plazo. ¿Te refieres a las inversiones vinculadas con la reforma energética de nuestro país? No, bueno, o lo que estaban invirtiendo distintas empresas en los Estados Unidos. Esas están hoy por hoy pospuestas, no cabe la menor duda, y por eso esta última fase de privatización del Golfo de México de aguas profundas, pues ha echado lo más posible para adelante, porque hay que ver cómo va a reaccionar el precio del petróleo. Pero la reforma energética y las verdaderas inversiones no nada más están vinculadas con el petróleo. Hay en los ductos, en la parte eléctrica, en la generación de nuevas tecnologías, ahí se va a tener que seguir invirtiendo una cantidad monstruosa de dinero, porque a final de cuentas las industrias están ahí, se están haciendo eficientes, pero solo se van a poder hacer más eficientes con inversión. A lo mejor no en sacar más petróleo, pero sí en la utilización mucho más eficiente de ese petróleo que se saque o de esa energía que se genere de alguna otra forma alternativa, o solar, o eólica, o la que sea. Lo discutimos aquí cuando eran los tiempos de la reforma energética. La reforma energética no tenía nada que ver con el petróleo. Estaba hecha para que tuviéramos gas natural y electricidad en abasto suficiente y a buen precio. Para eso se hizo, y eso es lo que está haciendo. Lo del petróleo, si se logra algo es ganancia, y si no, no pasa nada. Ya el gran golpe del petróleo ya lo recibimos. Ya el petróleo no está aportando 7 puntos del PIB, ni 6 puntos del PIB, le está aportando al gobierno 3. Sobrevivimos al ajuste. Entonces, pues yo creo que ya hay que olvidarse de ello. Este país no es un país petrolero. Vamos a concentrarnos en tener mejores ductos para mover gas. Vamos a concentrarnos en que ahora haya una competencia seria en las gasolineras
gasolineras, alguna gasolina será hecha en México, otra vendrá de fuera, pero tendrá un mejor servicio para los usuarios, que eso es a final de cuentas lo importante. Todos los que están pensando en tener un país petrolero, me caen, se equivocaron, nazcan en Arabia Saudita para la próxima, no es. Preocupémonos porque si el precio del petróleo sube por arriba de los 50 o 55 dólares por barril. Y se mantiene, entonces nos va a afectar porque ya no somos un país petrolero, ya somos un país demandante de petróleo. Ahí sí hay que preocuparnos. Y si es por el lado del gobierno, pues hagamos un fondo, ahora sí de veras, legislable, que todo el excedente por arriba de 50 dólares por barril para las futuras generaciones. Que no se lo den a los gobernadores ya con no, eso, porque si no termina acabándose el país por completo. No, creo que eso sería importante. Y bueno, de nuevo, el tema finalmente de una reforma energética que tiene que aterrizar en proyectos viables y proyectos, por supuesto, que sean auditables, no vaya a ser que terminen siendo negocios de otros. Néstor Cervera Macabres, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.